Hola, soy Ulla Holmquist, curadora del Museo Larco, Museo de Arqueología y Arte Precolombino Peruano, en Lima, Perú. Soy arqueóloga de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de maestría en museología en la Universidad de Nueva York. Actualmente, mi trabajo curatorial está concentrado en el desarrollo de recursos interpretativos y pedagógicos en conjunto con el área educativa del museo. Estoy participando en este segundo Congreso Internacional Los Museos en la Educación de la Acción a la Reflexión, organizado por el Museo Thyssen-Bornemisza, con una videoconferencia a la que he titulado Curando las colecciones de arqueología y que forma parte del eje temático sobre conexiones. Y precisamente por ello es que en estos minutos yo quisiera compartir con ustedes algunas ideas y reflexiones en torno a las desconexiones disciplinarias. Muchos de nosotros, curadores de colecciones diversas, que hemos iniciado una carrera museal a partir de un conocimiento profundo y académicamente sustentado en alguna disciplina, como la arqueología, la antropología, la historia del arte, la historia, la biología u otras, hemos tenido la enorme suerte de insertarnos en el espacio de ejercicio pedagógico por el que nuestras instituciones han apostado. Y es en ese ejercicio que nos hemos encontrado con la posibilidad de conectar algo que probablemente desde nuestra formación superior lo hemos vivido y estudiado en desconexión. Es desde la práctica de la pedagogía museal que podemos con toda tranquilidad discutir y criticar cómo es que desde el siglo XIX las disciplinas positivas se fueron constituyendo sobre la base de su apropiación de diversos objetos de estudio, que a partir de entonces fueron llamados objetos arqueológicos, como si los antiguos habitantes de nuestros territorios hubieran elaborado objetos para que los estudien los futuros arqueólogos. Objetos etnográficos, como si estos objetos hubieran sido hechos para graficar la afiliación étnica. En fin, estas maneras de llamar a los objetos que forman parte de nuestras colecciones los ha alejado cada vez más de su original función o razón de ser, y los ha acercado casi única y exclusivamente a una disciplina que a través de un embudo intelectual pretendió conocer a profundidad evidencias, objetos, manifestaciones diversas de la experiencia humana. Para aclarar esta idea, quisiera poner ejemplos provenientes de la disciplina en la cual me formé, la arqueología. No es mi intención en estos minutos discutir la historiografía de esta disciplina ni discutir los contextos socioeconómico-políticos desde donde nació, creció, se fortaleció y ganó poder y prestigio. Pero sí quisiera decir que es interesante, por decirlo menos, ver cómo la cultura material de nuestros pueblos ancestrales ha sido ya por más de 100 años en nuestros países mostrada ya sea en espacios que se presentaban como museos de arqueología y más recientemente como museos de arte precolombino. Seguimos usando algunas etiquetas que indican que estamos presentando un material que alguna disciplina etiquetó, categorizó en sus propios términos, autorizando a estos objetos a formar parte de una exposición en tanto una disciplina los estudió. Ello ha venido de la mano con la preeminencia de los curadores como algunos de nosotros provenientes de disciplinas como las mencionadas antes, quienes fortalecemos a través de exposiciones, discursos, aproximaciones, ordenamientos del material dictados por nuestras disciplinas. En el caso del arte precolombino peruano, no ha existido, por ejemplo, ninguna gran exhibición permanente con materiales del pasado precolombino en nuestro país que no haya iniciado el recorrido con un gran cuadro cronológico. Yo siempre me pregunté si la gente se aproxima a un saber desde una cronología. Siempre me pregunté también si eso no mostraba más bien una soberbia disciplinaria de pretender imponer una intermediación de la experiencia en los términos propios de una disciplina. Otro ejemplo. Las etiquetas de nombres que ponemos a los objetos, que llamamos, por ejemplo, botellas as estribo, como las que están a mi espalda, combinando en este nombre elementos de una intuida función por ser objetos huecos y una forma que no se analizaba, la de este asa, sino que solo se identificaba con alguna forma conocida en el ámbito de aquellos individuos que estaban estudiando estas piezas, colocándole nombre como estribo a esta asa, como los estribos de los caballos, o infinidad de nombres más que están finalmente carentes de sentido. La Curaduría de Arte y Arqueología Precolombinos en el Perú
está atravesando importantes e interesantes procesos. Desde mi práctica profesional de aproximadamente 15 años en este ámbito, he visto cómo la arqueología ha avanzado en su aproximación a otras disciplinas y, en mayor medida, cómo otras disciplinas han pedido y reclamado la palabra y han comenzado con mucha potencia, originalidad y derecho a exponer su decir acerca de las colecciones de objetos de nuestro pasado. Estos acercamientos han abierto espacios de diálogo y análisis, pese a haber encontrado muchos antropólogos, historiadores, musicólogos, astrónomos, una cierta soberbia e incluso podríamos decir desprecio intelectual de algunos arqueólogos que consideraban que no estaban autorizados a estudiar estos materiales. Pero en el balance general podemos decir que diversas disciplinas han empezado a dialogar en vez de pelearse por el mismo objeto de deseo intelectual. Lo interesante en este encuentro es que se han comenzado a conectar no solo disciplinas tradicionalmente consideradas académicas, sino también la propia producción artística contemporánea. Artistas que tienen un decir sobre estos materiales, no solo como inspiración, sino como interlocutores e intérpretes de lenguajes artísticos y formales. También se ha generado una mayor interacción con otras áreas de la experiencia humana, tales como la música, la nutrición y la gastronomía, la práctica religiosa, la ritualidad, etc. ¿Se estarán diluyendo las fronteras? Pues pareciera que sí. Yo quisiera incluso ir más allá y visibilizar el rol que los museos, en particular las áreas educativas en estos, están teniendo en la generación de conexiones. Fue una preocupación casi primigenia de la educación de museos allá lejos por los años 60, la de acercar nuestras colecciones a nuestros públicos. Desde entonces se ha recorrido una ruta de retorno al sentido de las colecciones. Se ha ido recuperando poco a poco la noción de estar frente a objetos creados y usados por las manos, los cuerpos de otros seres humanos, de otros tiempos y espacios, pero con quienes podemos conectarnos a través de la experiencia humana. Y para contar o acercarnos a estas experiencias, no nos basta la arqueología, ni la antropología, ni la astronomía, ni la historia del arte. No creo estar yendo demasiado lejos al decir que incluso podemos acercarnos a estas experiencias sin la necesidad de las aproximaciones ni estudios de estas disciplinas. Y ello no implica ningún desprecio a estas disciplinas académicas, sino sostener que para la experiencia no requerimos intermediación académica. ¿O sí? Esa experiencia directa ha sido durante mucho tiempo una de las fortalezas y para algunos quizás la debilidad de la práctica pedagógica de los museos. Y claro, nunca nada es perfecto. Pero hoy estamos viviendo los resultados de una búsqueda de espacios de encuentro que durante mucho tiempo no ha sido fácil, ni ha estado libre de conflicto, incluso en el ámbito gremial, por ejemplo en lo concerniente a la importancia o peso institucional que se le daba a curadores versus los educadores, o del área curatorial versus el área educativa en nuestras instituciones. El gran resultado positivo es haber abierto un espacio para la conexión con la experiencia humana, la conexión entre disciplinas, la conexión entre discursos y práctica. Y yo diría, refiriéndome específicamente a la disciplina en la cual me formé inicialmente, un espacio para la sanación. La educación de museos está permitiendo, en mi querido Perú, tan conocido por su pasado arqueológico, curar la arqueología un poco de sí misma. Y a nosotros, curadores, curarnos cuando disfrutamos la agradable sensación de conectarnos con todo lo que nuestras colecciones nos tienen que ofrecer. Muchas gracias por su atención.